buenas. Hoy en Revista del Motor estamos probando el Opel Astra GSE. Es la versión más deportiva, también más potente de la gama Astra. Está equipado con un sistema híbrido de 225 caballos, un motor gasolina turbo 180 caballos y un motor eléctrico de 110 caballos, junto con una batería de 9,9 kWh de capacidad neta. Hablamos de un vehículo que viene con un precio de poco más de 40.000 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante alemán y os intentamos contar todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, interior del Astra GSE. La verdad es que es un coche con un diseño, pues, moderno. Moderno, lo que pasa que vemos grandes paneles de plástico en las puertas que denotan, bueno, pues, que han sucumbido al diseño y han ido más a por el coste. Fijaos que estamos hablando de un vehículo de ya 40.000 euros en esta versión, aunque la gama Astra empieza desde los 24.000 y el interior es muy parecido. Tenemos, fijaos, un gran panel con el mismo plástico desde aquí hasta ahí. Luego tenemos un bisel de plástico que simula el aluminio, no es aluminio, es plástico. Y luego tenemos un poquito de alcántara en esta versión, que denota, bueno, que estamos ante una versión un poquito más especial. Tenemos una zona más blandita, en la zona del apoyabrazos, con un pespunte en color gris plata, y luego negro piano que abunda por doquier, porque no solo está en las puertas, es que fijaos, toda la consola, y además en zonas sensibles como la botonería del volante y también en la botonería de las puertas. Hace que, claro, todo tenga, pues, que esté todo, pues, con huellas y con rayones. Fijaos que yo he intentado limpiar estos botones, pero es que se quedan como sucios. Y aparte que es que los limpias y siguen estando sucios. Os prometo que he estado limpiando con una gamuza todas las pantallas y todo, pero fijaos, a ver si lo puedo acercar para que veáis que no queda limpio, no queda bien. Y eso que he utilizado producto para gafas, para que todo esté bien limpio. La consola me ha quedado un poco mejor, pero veis, enseguida, en cuanto dejamos de pasar el trapo, pum, ya empieza a haber polvo. Veis que se va acumulando, lo miro ahí para que veáis que el polvillo que hemos recogido, que hemos intentado limpiar, ya se va acumulando. Muchos decís que tengo manía al negro piano, pero es que no queda limpio. ¿Queda muy bonito? Sí, pero no queda bien. No queda bien, es un plástico infame. Bueno, vamos a ver. Estamos ante un vehículo muy equipado y además con un diseño, ya digo, moderno, contemporáneo, minimalista a tope, pero que tiene todo lo necesario. Empecemos por un volante que tiene un tacto espectacular. Está ligeramente achatado por la parte inferior, pero que tiene en la zona del agarre un buen cuero de grano fino, además pespunteado. Es un volante calefactable y tiene unas piñas de un tamaño correcto, unas levas un poquito más grandes del mínimo exigido, que nos permite manejar el cambio de 8 velocidades. Y fijaos, tenemos a la izquierda todo lo referente a los HADAS y a la derecha todo lo referente a menús, multimedia, control vocal, etcétera. Un cuadro que tiene de todo, representa la información de una forma sencilla, no tiene grandes grafismos y que, bueno, nos va a contar todo lo que ocurre en el coche. Aquí tenemos el registro del carburante disponible. En la parte central todos los eventos que tienen que ver con velocidad, cuenta de revoluciones, multimedia, consumos, etcétera, etcétera. Y a la izquierda tenemos las acciones que ocurren en el motor, potencia,
conducción eco, conducción en modo carga, y aquí en la parte inferior tenemos el porcentaje de batería y los kilómetros que podemos recorrer, ojo, en modo eléctrico. Luego tenemos el cuadro que podemos poner, la navegación, fijaos que se amplía para poder tener ahí la información de la navegación. Tenemos aquí la multimedia y nuestra función de información de consumo de viaje, 7,3, temperatura del refrigerante, y aquí nuestra información de revoluciones y consumo de viaje. Luego en el consumo de viaje podemos cambiar entre 3 funciones. Aquí lo tenemos el viaje 1, el viaje 2, y fijaos, desde el principio hemos hecho un 47% de recorrido en modo eléctrico. Ojo, no está mal. ¿Con qué se maneja el ordenador de a bordo? Pues con el botoncito de la barra de alumbrado y con el otro botoncito de los limpias. Ahí vamos activando con este botoncito el menú general. ¿Veis que vamos corriendo las opciones que están ahí abajo, los puntitos, pim pam, vamos bajando, y luego con este pues vamos activando los menús internos, estos, ¿vale? Luego en los modos de conducción vamos cambiando los 3 modos de conducción que tenemos. Modo Sport se pone en azul, es curioso, en otros coches se pone en rojo. Aquí en híbrido se pone en verde lima, y aquí en eléctrico se pone en verde lima con el velocímetro en azul, ¿vale? Luego tenemos un head-up display, que voy a ver si sois capaces de verlo, a ver si lo podemos enfocar. Creo que ahí lo vemos. Un head-up display donde aparecen las indicaciones del navegador. Ahí veis que ahí estamos en una vía. Tenemos la velocidad, tenemos también las señales de tráfico y también tenemos los ADAS. A ver si lo podemos aumentar para que lo veáis. Ahí está, ¿vale? Y la verdad es que es un head-up display bastante chulo en cuanto a tamaño. Es muy grande y está muy bien iluminado. La verdad, tengo que deciros que este sí que es un ADAS que tiene buena pinta. Además es retroproyección sobre el cristal, con lo cual nada de tulipas ni nada de cosas raritas. Además podemos controlar incluso cosas chulas. Por ejemplo, cuando la velocidad que llevamos supera la velocidad que marca la vía, nos permite establecer con el botón OK, con este botón OK que os voy a enseñar, permite cambiar la velocidad límite, es decir, que podemos establecer un aviso por encima de la velocidad legal para que nos avise diciendo, oye, que te estás pasando 10 kilómetros, ¿vale? O sea que eso está chulo. Y además se hace desde el head-up display. Es una forma de hacerlo muy fácil. Luego tenemos el sistema de infoentretenimiento. Sistema de infoentretenimiento que es sencillito, pero que tiene muchas cosas chulas. Fijaos, las cámaras. Las cámaras es una de las cosas más chulas que tiene. Y es que es muy buena cámara. Es una cámara estupenda. Fijaos la definición que tiene, ¿eh? A mí me fascina. Me parece que y hay marcas que ponen cámaras muy malas en coches muy caros o incluso en coches baratos, pero Opel ha puesto una cámara muy buena y es de agradecer. Luego tenemos botones físicos para climatización, botón de cierre, botón de start-stop del motor, y luego tenemos los huecos que tenemos 2 USB-C, un conector de 12 voltios, una rejilla para poderlo cerrar, incluso podemos aquí apoyar el teléfono y se quedaría colocado, apoyado, ojo. Luego tenemos aquí una pequeña guantera que me encanta, fijaos, está totalmente guarnecida y además tiene una apertura muy sofisticada. Luego tenemos el mando del cambio, ya sabéis. Además tenemos la B de brake para el freno regenerativo, que luego podemos controlar.
Tenemos también los modos de conducción, ya sabéis, aquí vamos activando los modos de conducción. Luego tenemos dos posavasos, que además los tenemos con una cortinilla de goma, que tiene un tacto espectacular. Otro pequeño hueco con un suelo de goma. Y la apertura de esta reposabrazos doble, que se abren solidariamente. No sé por qué la han puesto doble. Supongo que para poderlo hacer más accesible. Y aquí tenemos, bueno, pues un hueco con un fondo de plástico, que no pongáis nada ahí que suene, porque va a sonar pero bien. Y luego tenemos la guantera que está, ojo, completamente guarnecida. Es que hemos probado coches muchísimo más caros que no tenían nada de esto, Ojo, completamente guarnecida, detallazo de calidad. Sorprende un poco, ¿no?, la calidad que tiene este Opel Astra, que tiene cosas raras, ¿no? Mucho plástico así aparente y luego de repente detallazos como el de la guantera, ¿no? Calidades como por ejemplo la parte superior del salpicadero, que es un salpicadero, fijaos, suena de lujo, fijaos, todo está muy bien anclado, todo el bisé de las dos pantallas está bien anclado, no tenemos crujidos, fijaos, ahí tenemos un pequeño crujidito, pero aquí no tenemos crujidos. Fijaos, está todo bien anclado. La verdad es que fascina, Fijaos, es que incluso esta parte flexa poco. El hueco de la puerta, fijaos, es que no flexa casi nada. En otros coches, la verdad es que flexa. Y fijaos el cierre. Fijaos cómo suena el cierre. No suena a crunch ni clank, suena bien. Así que tiene cositas interesantes este Astra. Tiene cositas que me gustan. Me gustan los ajustes, se ven finos, se ven bien hechos. La verdad es que están bien hechos. Fijaos los guarnecidos, bien montados. No hay tolerancias raras. El coche se ve bien. Y luego, bueno, pues los plásticos, ya digo, que están bien montados. Los aeradores bien camuflados. No sé, está bastante apañadete este coche. Sí. Algunos plásticos son un poco, bueno, evidentes, pero no sé, en conjunto me parece un coche bastante razonable. Vamos con el sistema de infoentretenimiento. Os empecé a contar que tenemos un sistema de infoentretenimiento que es compatible primero con Android Auto y con Apple CarPlay. Es un sistema que nos va a permitir tener ciertas aplicaciones. Nosotros lo tenemos conectado con Apple CarPlay, tenemos un iPhone. Y bueno, pues aquí tenemos diferentes formas de ver cosas, ¿no? Me encanta el icono de invitado, que es la parte trasera de un Corsa 1. Ahí lo tenéis. Aquí podemos seleccionar brillo, podemos controlar la Wi-Fi, que está activada. Ahora la podemos conectar. Y podemos crear un hotspot con nuestros dispositivos, la privacidad, los dispositivos que están conectados. Luego tenemos el toque para ir a Apple CarPlay, aquí lo veis. Y luego tenemos cositas como por ejemplo teléfono, ajustes, la multimedia, la radio y el cajón de aplicaciones. Aquí tenemos los HADAS. En los HADAS podemos ver los accesos directos a los principales, la cámara panorámica y el asistente de mantenimiento de carril. Diversas funciones, aquí las tenemos todas: detección de obstáculos cercanos, alerta de tráfico transversal trasero, mantenimiento de carril, sistema de freno automático, este lo voy a desconectar, lo odio. El control de tracción, reconocimiento de límite de velocidad, reconocimiento de señales de tráfico, alerta de fatiga del conductor y luego diversos tutoriales, ¿no? Y aquí pues lo vamos a ver, desactivación rápida de todos los elementos que podamos ver, ¿no? Aquí le voy a decir que no quiero el sistema de freno automático. No, porque es que funciona como un conductor malo. Te va frenando constantemente y es muy incómodo. Luego tenemos los ajustes del sistema. Ya sabéis, brillos, audio, vehículo, iluminación del vehículo, el acceso al vehículo.
iluminación adaptativa. Por cierto, el alumbrado de este coche es absolutamente espectacular, os lo digo ya. Tenemos Apple CarPlay, los asientos, función de asientos con calefacción, ya lo hemos dicho antes, con esta representación tan gráfica. La ayuda, climatización, la energía. Aquí vamos a poder ver la energía de nuestro coche. También podemos establecer el eSafe, que es la recarga de la batería a través del motor, ¿vale? Podemos activarlo y decir máximo, que es el 100%, para 20 kilómetros o para 10 kilómetros. Y aquí la carga, podemos establecer cargas programadas, y aquí las estadísticas, que nos va a decir cuál es el uso que hemos tenido en nuestro coche. Hemos tenido un consumo medio de 8 litros y un consumo medio de 15 kilovatios hora desde el inicio. Bueno, no sé qué os parece. Este es el día de rodaje, con lo cual, bueno, pues hemos hecho una conducción muy alejada de lo que es una conducción normal. En teoría, con el sistema híbrido funcionando y carga completa, el consumo de este coche está en torno a los 2 litros a los 100 kilómetros. Y cuando hemos estado cargando la batería desde el 0%, o desde que nos dice que no podemos recorrer kilómetros en modo eléctrico, hasta prácticamente el 90%, hemos estado consumiendo 7,3, 7,4, ¿vale? Ahora estamos parados, llevamos una hora parados con el motor en marcha. Y bueno, ahora mismo le hemos dicho además que el eSafe que arranque y que cargue, con lo cual pues el consumo va a ser mayor. Pero vamos, que tener un consumo medio en un viaje de 6,5 o incluso 6 es perfectamente posible haciendo una conducción en modo híbrido, pero bueno, luego os lo cuento más en detalle. Y aquí tenemos el flujo de energía. Luego tenemos fecha y hora. Y luego los juegos, que aquí tenemos que bajarnos la aplicación MyOpel y empezar a jugar. Tenemos, bueno, pues el 3 en raya, el ahorcado y un puzzle. Y aquí tenemos también nuestro asistente, ya sabéis, Opel. Aquí tenemos todo lo que nos va a ayudar: medios, radio, climatizador, comandos de información, teléfono, pero vamos, es recomendable que esté conectado con internet para poder acceder a otras funciones. Yo sigo diciendo lo mismo, teniendo al asistentes de voz de Apple y de Google, no sé por qué se meten en desarrollar esto, porque la verdad es que son bastante malos en comparación con los dos que os comento. Bueno, pues ya veis, un interior y unas funciones bastante chulas. Sigo diciendo que este coche a mí me parece un buen coche. Y solo queda pues ir a las plazas traseras, ver qué tal va de capacidad y conducir esta versión de 225 caballos, que me parece que va a ser un coche sorprendente. Bueno, pues aquí estamos, plazas traseras del Opel Astra. Podemos abatir el asiento en proporción 60-40. También tenemos un huequito para poder meter objetos largos, pero es un huequito bastante estrecho, como estáis viendo. El reposabrazos, que luego os enseño en detalle. Podemos abatir los asientos en proporción 60-40 y queda, bueno, pues una zona bastante raseada con el suelo del maletero. Queda nada, un escaloncito muy, muy pequeño. Lo pongo en su sitio, me siento y os cuento más cosas. Plazas traseras. Pues fijaos, yo he puesto el asiento en mi posición de conducción. Mido un 88 y yo, otro de un 88, me pongo justo detrás. Y no toco. La verdad es que me gustan los asientos, muy, muy mulliditos. Tenemos unos bolsillos en la parte inferior del respaldo para meter algún objetillo. Tenemos también aquí una pequeña guanterita, un conector USB-C, salidas de aire, muy bien. Podemos regular el flujo y la dirección del aire. Luego tenemos este reposabrazos que está muy bien, aunque está un poco retranqueado hacia adentro y no queda demasiado espacio. Pero bueno, tenemos un espacio para poder poner los móviles. Tenemos también dos posavasos. Tenemos anclajes ISOFIX, que son obligatorios, pero los tenemos con una cremallera que es un poquito dura de manejar. Eso, bueno, ahí queda un poco de esa manera, ¿no? Para los que tengáis niños pequeños. Y la verdad es que yo prefiero que haya pues una
una guía para dejar bien conectada la silla. Ya digo, está en una buena zona, pero la cremallera esta es ya de otros tiempos. El respaldo, bastante bien. El reposacabezas a mí me queda un poquito bajo y veis que esta parte inferior del reposacabezas me da un poco justo debajo de la nuca. Pero yo estoy bastante cómodo en cuanto a anchura, longitud y altura. Fijaos que la altura está bastante bien. Interior iluminado en los laterales, tenemos luces de cortesía, luces de lectura, tiradores. En cuanto a la calidad de las puertas traseras y los guarnecidos, son prácticamente iguales, salvo en la parte superior, que tenemos una zona de plástico duro. Ahí han recortado bastante. Además es un panel completamente guarnecido de un plástico similar al de las puertas delanteras en la parte inferior. Y luego tenemos la zona de cuero blandito, tenemos el listón simil aluminio y tenemos una zona de alcántara. O sea que en ese aspecto ninguna queja. Me gustan los asientos en cuanto que tenemos un respaldo alto y los que somos más grandotes pues nos sentimos bien protegidos. Línea de cintura más bien altita, pero con una superficie cristalada en la que echamos de menos un techo solar que nos facilite un poquito más el desahogo visual. Vemos maletero y a conducir. Maletero. 352 litros, ampliables a un poquito más de 1260, abatiendo los asientos traseros. Aquí tenemos el cargador con el Suco Meneques. Tenemos también perchitas a los lados, ahí pequeñitas, triángulos, anillas para poner una red de carga, ahí los veis, y aquí debajo, a ver si lo puedo abrir, ahora tenemos la batería del sistema híbrido, algunas herramientas, subwoofer y poquito más. Bueno, vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos, probando el Opel Astra GSE, un vehículo curioso que nos ha ido gustando según han ido pasando los kilómetros. Tiene cosas que me gustan mucho y otras que me gustan menos. Sigo pensando que este coche es un coche que está bien pensado, pero la idea está mal terminada, o no está terminada del todo, ¿eh? Me explico. Tiene elementos muy destinados al disfrute de la conducción, que dejan una sensación muy buena, ¿eh? La verdad es que el coche mola mucho conducirlo. Es un coche que va muy bien en curvas, que disimula muy bien los 1700 kilos que tiene, que tiene potencia de sobra para poder ir a velocidades más que ilegales. Pero luego es un coche que tiene elementos que no le favorecen. Por ejemplo, no le favorecen los frenos. Los frenos funcionan regular, ¿eh? Fíjate que hacía tiempo yo que no hablaba de un coche por el tema de los frenos y no me han gustado nada. Y luego los neumáticos, que son buenos neumáticos para una conducción normal, pero para un coche que ya tiene ese poquito más de picante, ese poquito más de ajuste del chasis, suspensiones más recortadas y más firmes, se podría aprovechar más. Y no se aprovecha por el tema de los neumáticos, que son los neumáticos, ya digo, correctos para para un Crossland, por ejemplo, incluso para algún vehículo un poco más grande. Hablo de los Michelin Primacy 4, pero no son deportivos. Les falta chicha, les falta agarre, ¿eh? Le pones unos Pilot Sport 4, por ejemplo, y ya la cosa te cambia bastante. Porque, ya digo, recibe este coche, a diferencia del resto de la gama, de elementos como un ajuste especial de chasis, unas suspensiones Koni más rebajadas y con un punto más de firmeza, una dirección más directa, y todo acompaña, porque el coche es suficientemente confortable en autopistas, en vías interurbanas, con buen asfalto, obviamente, incluso en la circulación urbana. Y luego además en
carreteras de curvitas, en donde ya se le pone más a punto el chasis, se mide más la agilidad, los cambios de dirección, ahí el coche cumple tanto que nos recuerda a GTIs del segmento compacto mucho más renombrados en cuanto a la disposición dinámica del conjunto, y al final es un coche realmente satisfactorio en ese sentido. Pero cuando llega el momento de frenar, ahí ya empezamos a notar un tacto del pedal raro, una poca resistencia a la frenada. No son frenos hechos para este tipo de vehículos. Son frenos orientados más a un coche de una conducción normal, a un Astra normal. Pero aquí, con el aumento de peso y el aumento de las prestaciones, yo le hubiera puesto unos frenos un poquito más apañados. Dicho esto, hay una parte inherente de este vehículo que es toda la parte de híbrido enchufable. Y alguno me preguntará, ¿cuántos kilómetros hace? Así, directo, sin calentar. Bueno, pues os digo, en carretera hasta velocidad legal, en la autovía, en autopista, en autovía, vais a hacer unos 40 kilómetros, más o menos, máximo. En una conducción un poco más ligera, sin hacer conducción económica, tanto en ciudad como en carreteras secundarias o en carreteras interurbanas, etcétera, etcétera, vais a hacer unos 50, ¿vale? Y en las situaciones más favorables, en las que tengáis que tener, bueno, pues poquito peso en el pie, que juguéis mucho con la inercia, aceleraciones más lineales y menos pum de hundir el pie, ahí vais a tener 60 kilómetros sin ningún esfuerzo. ¿Qué indica esto? Indica que es un coche muy bien adaptado con esos kilometrajes a su utilización puramente eléctrica mediante carga en casa o en el trabajo, ¿vale? No me seáis de esos que utilizan la etiqueta azul, la etiqueta cero y no lo cargan jamás. No. Los híbridos enchufables, como mejor funcionan, es enchufándolos en el día a día, los pequeños trayectos de 20, 30, 40, 50 kilómetros en modo eléctrico. Porque además, este es un sistema híbrido enchufable con un motor de gasolina de 180 caballos y un motor eléctrico de 110 caballos. Suficiente potencia y par, porque tiene muchísimo par para mover el coche en modo eléctrico en cualquier circunstancia. Ya digo, ciudad, interurbanos, hasta 130 sin ningún problema. Entonces, aprovechad eso para ahorrar de verdad, porque claro, el precio del kilovatio está mucho más barato. Dicho esto, también es un coche que lógicamente puede regenerar, tiene un modo de regeneración, una tecla B que regenera, pero las levas, que lleva levas, solo afectan al cambio y ojo, afectan al cambio cuando vamos en el modo híbrido o Sport, ¿vale? En el modo puramente eléctrico las levas no valen de nada. Pero alguno dirá, yo tengo el coche y he notado cambios de marcha en el modo eléctrico. Pues sí, lo has notado porque el motor eléctrico está justo antes de la caja de cambios, así que la caja de cambios sigue funcionando cuando vas en modo eléctrico. Los cambios son casi imperceptibles, pero funcionan. Lo malo, que no podemos actuar sobre el cambio cuando está en modo eléctrico, que ya sería la bomba. Así que sí, podemos regenerar la batería mediante el modo B, regeneración, frenada, etcétera, etcétera, lo habitual en un coche híbrido. Y luego tenemos el modo eSafe, que el modo eSafe nos va a permitir generar la batería en tres presets, ¿no? Preconfiguraciones, 10%, 20% máximo. El máximo, nosotros le hemos dado el máximo y hemos hecho por encima del 90%, así que tengo sospechas bastante certeras de que podemos cargar hasta el 100%. ¿Qué consumo, Antonio? Bueno, pues el consumo en ese momento, en el momento en el que nosotros hemos cargado el coche en un trayecto de más de 100 kilómetros, hemos hecho consumos de en torno a 7,2, 7,4 yendo a velocidad máxima legal, ¿vale? Me da la sensación de que este coche consume menos que otros híbridos enchufables que hemos conducido.
Quizás sea porque el peso del conjunto no es demasiado grande, pero también porque hay un trabajo en la eficiencia del motor importante. También deciros que en conducción normal, en el modo híbrido, que es el modo en el que tendremos que salir si vamos de viaje con la batería 100% cargada, dejar que el coche lo gestione todo, vamos a estar en consumos en torno a los 6,5 litros, velocidad máxima legal en pista, en autopista. Y utilizando los 100 primeros kilómetros toda la capacidad de la batería y luego consumiendo el resto en combustión, pues vamos a marcar unos falsos 2,5 litros a los 100. Realmente estás marcando 2,5 litros en los últimos 40 kilómetros, ¿verdad? Así que no hagáis eso, no es muy eficiente, ¿eh? Si salimos de viaje, batería cargada, tenemos casi 10 kilovatios, y que vaya gestionando el solito, pum, 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 los momentos. Porque los modos de conducción nos van a ayudar a mantener la carga de la batería, ¿sí? La carga de la batería la vamos a mantener en el modo híbrido, pero especialmente en el modo Sport, que nos va a hacer que la batería siempre tenga la carga suficiente para poder aportar energía al motor eléctrico. Así que en ese aspecto no tenemos ninguna queja. Alguno me dirá, ¿qué me pasa cuando me quedo sin batería? Bueno, pues eso no pasa porque siempre hay un remanente, siempre hay un porcentaje en el que la batería se está recargando continuamente con el motor de combustión. Así que en ese aspecto, fantástico, porque ya digo, ahí tenemos esa salvaguarda, ¿vale? ¿Cómo podemos cargar la batería? Bueno, pues la podemos cargar, tenemos un Meneques, un tipo 2, la podemos cargar a 3,7 kilovatios, que es la potencia de serie, y opcionalmente a 7,4. Ya digo que tenemos una batería que tiene unos 10 kilovatios, 9,9 de capacidad neta. Así que tenemos un coche bastante apañadete oye, pues con unas sensaciones dinámicas que me han gustado mucho, muy positivas, un poco enturbiadas con el conjunto de frenos y neumáticos que no son de mi agrado, o por lo menos no es que no sean de mi agrado, es que no son para este coche, que sería la definición más correcta. Creo que con unos neumáticos Michelin Pilot Sport y un conjunto de frenos un poquito mejor, pues el coche cambiaría una barbaridad y podría estar haciendo sombra a, ya digo, coches que tienen un pedigrí más GTI en este segmento. Porque el conjunto híbrido hace que, ya digo, que este coche sea un coche muy rápido, muy eficiente en las recuperaciones. Es un coche que tiene unas prestaciones acordes a la potencia que anuncia, los 225 caballos. Y luego, oye, yo nunca lo digo, pero estéticamente también parece un coche bastante acertado. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del nuevo Opel Astra GSE. Si os ha gustado el vídeo, por favor, le deis un like, y si no, pues lo haré mejor la próxima vez. Tan solo me queda desear que estéis todos genial, que tengáis salud, trabajo, que también lo tenga vuestra familia, vuestros amigos y allegados, y que nos veamos aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.